Gracias. Buenas tardes, Marta Zamarripa, Arturo Cano. Marta, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo? Buenas tardes, Julio. ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden, gracias. Pues muchas cosas interesantes en este día. Gracias por participar en esta mesa de periodistas. Marta Zamarripa, ya viene el avión presidencial para acá. Para algunos va a significar el fracaso de la intención de la actual administración por vender esta nave que se mantuvo 19 meses fuera del país, pagando un costo alto, como son todo este tipo de cosas, por el mantenimiento, por todo lo que implica, y para otros pues simplemente significa el hecho de que la presidencia de la República, el actual gobierno, pues ha tenido que lidiar y sobrellevar lo que de origen fue un acto de frivolidad y de despilfarro, iniciado por Felipe Calderón y luego disfrutado ampliamente por Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves este tema, Marta Zamarripa? Qué bueno que lo tocas, Julio, porque el avión presidencial es un símbolo del despilfarro, de la inconsciencia, como dijiste, de la frivolidad y del realmente estar ajeno a cuál es la realidad del país. No me parece preocupante que no se haya podido vender todavía. Uh-huh. Sabemos que hay aún surgiendo nuevos compradores. Lo que nos da un indicio aquí, que es interesante, es que si no lo puedes vender, en parte es por la locura de avión que se encargó. Uh-huh. Entonces, si el avión fuera muy útil para quienes se les está ofreciendo, ya hubieran surgido hace rato gente que estuviera peleándose por él. Entonces, el problema no es que se trate de vender ahora ¿cómo se le ocurre al presidente, al gobierno, vender el avión? El problema es que no se está pudiendo vender y se olvida dónde está el origen. La razón es que ese avión era un lujo aún para la gente que ha vivido en el lujo y lo puede pagar desde siempre. En un país con los 60 millones de pobres que tenemos, que fueron invisibles para estos gobiernos, y aquí refiriéndonos específicamente al de Felipe Calderón y al de Enrique Peña Nieto, bueno, pues el avión presidencial era algo a lo que tenían derecho. Yo pienso que no había derecho de comprar ese avión presidencial, que si realmente se necesitaba sustituir al anterior, entonces se debió haber buscado algo más razonable y que fuera acorde para el trabajo que se necesitaba. Recordemos toda la gente que subía al avión presidencial, porque no nada más es lo que costó el avión presidencial, es toda la operación y toda la gente que disfrutó de ese avión con los recursos de los mexicanos. Así que yo creo que no hay que descartar que algunos de los que andan interesados ahora, se había mencionado a uno en particular, no hay que descartar que efectivamente lo puedan comprar, pero si no, pues el avión presidencial solamente será un recuerdo de lo que nunca debió hacerse en México, ese despilfarro que es vergonzoso y que a mí me parece que debe quedarse en el pasado. Muy bien, gracias Marta Zamarripa. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Ya viene el avión presidencial a México. Pues es un símbolo de la corrupción de tiempos idos, y así lo ha querido mantener el presidente. Lo tenemos que juntar al comentar sobre él necesariamente con el tema de la rifa, uh-huh. Que como bien explicabas hace un momento en una entrevista con una colega, pues no se da una rifa propiamente del avión, sino de una cantidad equivalente, uh-huh. Pero quizá derivado de esta crisis de salud, de la pandemia, tendremos una participación, todo parece indicar, mucho menor en la venta de los cachitos y en el entusiasmo que a nivel popular pudo haber despertado esta convocatoria presidencial. Uh-huh, uh-huh. Seguirá siendo un símbolo, no sé si tan eficaz como lo fue en un principio, uh-huh, uh-huh. Dados los conflictos y los problemas tan duros que se han sumado en estos tiempos, ¿no?
Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, bienvenido y gracias. ¿Qué opinas sobre este tema del avión presidencial que viene ya de regreso a México? Pues sí, como comentan mis compañeros Marta y Arturo, es uno de los símbolos del abuso que durante mucho tiempo prevaleció en México. Quienes hemos cubierto en algún momento Presidencia de la República nos ha tocado ver la cantidad de derroche que de pronto se llegó a tener en los viajes que se hacían tanto en México como fuera del país. Ciertamente la idea de rifarlo, como se ha planteado, no ha sido pues muy cuestionada, y como dice Arturo, esta pandemia que se atraviesa va a ser muy difícil que se logre vender todos los billetes que se habían planteado. Por otro lado, también está esa idea desde un principio de vender un avión con esas características, el cual salía más caro transformarlo que cualquier otra cosa. Eso nos da una idea de, como te comentaba, pues ese derroche, ese lujo que con el que, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se llevó la vida política del país. Yo no sé cuál vaya a ser el destino del avión, honestamente, puesto que la forma, la estrategia que se sigue para venderlo, para rifarlo, hace o obliga más bien prácticamente a que el gobierno lo conserve. Entonces, básicamente se va a quedar en las mismas, porque lo único que va a hacer es reunir el dinero, entregárselo a quienes ganen ese premio mayor, pero va a seguir el avión en propiedad del gobierno federal. Entonces, pues la verdad que me parece un proceso un poco hasta estancado, porque no hay otra forma más que conservar el avión, y si el presidente de la República no se quiere subir, pues ahí sí que no sé cuál vaya a ser el destino de tan lujoso aparato, honestamente, Julio. Gracias, Alberto. Marta Samarripa, hoy hubo una escena que a mí me parecería, no la había considerado en la conferencia mañanera, en la que el presidente de la República encabezó el anuncio de esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México, un tema muy delicado, y bueno, pues estuvieron acompañantes del gobierno federal, el secretario de Hacienda, los líderes de las cámaras legislativas federales, pero además el dirigente de la CTM, Aceves del Olmo, y el dirigente empresarial Carlos Salazar Lomelí. ¿Te imaginabas una escena así? ¿Qué significa, Marta Samarripa? ¿Ganan los intereses CTM empresariales? ¿Ganan las posturas de la 4T? ¿Cómo ves ese tema, Marta? Creo que ganan los trabajadores. Efectivamente es una escena que probablemente no la hemos visto nunca, porque siempre cuando se reunían los tres entes que tenían que ver con el asunto, pues siempre los perjudicados resultaban ser los trabajadores. Imagínate, tenido este tipo de condiciones durante los últimos 23 años, se ha notado, y de pronto se dan cuenta todos los sectores que necesitan llegar a un acuerdo nacional en el tema de los salarios de los trabajadores, como vimos en el pasado reciente, aumentos salariales sin precedentes, y lo que se refiere a las pensiones, un tema muy delicado. Uh-huh. Creo que que aquí se haya dado un primer paso con la pensión para adultos mayores ya elevada a rango constitucional. Ahí es donde ves claramente la aportación del gobierno, porque explicaba el secretario de Hacienda esta mañana que la postura del gobierno no cambiaba su aportación, que la que cambiaba de manera muy importante era la de los empresarios, ahí representados por el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. El convencer a todos los sectores a llegar a un acuerdo es una negociación política de alto nivel, que tiene mucha trascendencia. Imaginemos que siempre, en todas las negociaciones, siempre los trabajadores fueron los grandes olvidados. Imaginemos que a partir de los afores, resulta que las comisiones que cobraban estaban muy por encima de los estándares internacionales. Este punto es relevante, el que ya se haya reducido y se busque reducir al mismo nivel de esos estándares internacionales, porque México ha sido siempre el país más caro
el país más caro para su gente, que no podía acceder. El hecho de que al mejorar las condiciones de las pensiones ayude a todos los trabajadores, yo creo que es algo muy positivo, porque imagínate qué expectativa puedes tener si tú tenías un salario muy bajito y cuando te vas a pensionar resulta que no es lo mismo lo que tú ganabas que lo que te van a dar, porque se va a reducir a un 30%. Si los salarios eran bajos y tu pensión iba a ser de un 30% de un salario bajo, se moría de hambre la gente, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso de esa pensión de adultos mayores, como recordemos, es muy importante, y luego la sensibilidad que tuvieron los empresarios para decir, tiene razón el gobierno, y aunque no es incluso la cantidad ideal, sí es una cantidad inédita en el país, ¿no? Creo que los empresarios tienen razón cuando dijeron que vieron que se tenía que tratar esto como un tema social. Así que me parece que este acuerdo es una muy buena noticia para todo el país, particularmente para los trabajadores. Gracias, Marta. Arturo Cano, ¿por qué cambiarían? Porque ahora tenemos al líder de la CTM y al líder de los empresarios apoyando esta propuesta de iniciativa de reforma. Creo que cualquier evento en que Carlos Aceves del Olmo haga un discurso como el que hizo hoy en la mañana, hay que desconfiar y hay que pensar que no necesariamente es en beneficio de los trabajadores. Hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa con un fuertísimo olor a naftalina. Aceves del Olmo refirió que hace 23 años no se hacía una modificación al sistema de pensiones, pero no dijo que la semana pasada, en una reunión con varios actores que estuvieron involucrados en esa negociación, la CTM todavía defendió el esquema de las AFORES. Mientras la CROC, la CROM y otras organizaciones laborales se oponían o se pronunciaban por un esquema mixto, por un esquema distinto. ¿Cuál es la razón del cambio de postura de la CTM y de su líder? Pues seguramente la interlocución que le dieron desde Palacio Nacional y desde los espacios legislativos fue muy interesante. Por ejemplo, escuchar a Ricardo Monreal elogiando a un cadáver, ¿no? Ese elogio al Congreso del Trabajo, que es una estructura abandonada donde ya no hay representatividad ni representación ni nada, indica pues cuál fue el interlocutor que eligió este gobierno. Si uno de los reclamos que hacíamos a los panistas en sus 12 años en el poder fue que no tocaron los pilares del viejo régimen, los pilares, por ejemplo, del viejo corporativismo, bueno, pues aquí estamos frente a una escena en la que nos plantean que va a haber un aumento de la cotización de los trabajadores, que una reducción de los años que es necesario cotizar para acceder a una pensión y un incremento en las pensiones. De eso no estamos seguros, porque las pensiones y su monto van a depender de la estabilidad en el empleo, de la calidad del empleo que se tenga. Y en su discurso Ricardo Monreal también mencionó una cosa así como de pasadita, que es donde pienso que puede estar la clave, Marta, de por qué hubo un cambio en la postura empresarial, que se abre la posibilidad de que los fondos de los trabajadores sean invertidos al 100% fuera del país, en inversiones de riesgo, en esquemas privados, lo que ahora los tenía muy limitados. Y a pesar de esas enormes limitaciones, tuvimos casos como el de los fondos de una de las AFORES, me parece que la del ISSSTE, utilizados para rescatar a ICA. Entonces, bueno, creo que es un tema que todavía nos da mucho de qué hablar, nos va a dar mucho de qué hablar ahora que entre a las cámaras, pero me hace recordar lo que me refirió hace algún tiempo uno de los superdelegados del gobierno federal en el norte del país, cuando me contó que se acercó al presidente para decirle que no estaba funcionando el esquema de recaudación del IVA a la mitad. Y el presidente se asombró, se quejó y le dijo, ¿por qué no me habías informado? Y volteó a ver a la Secretaría de Economía y dijo, caray, estoy rodeado de neoliberales. Pues fíjate... Creo que esta propuesta por ahí va.
Uh-huh. Bien, Arturo Cano. Entrevisté hace 40 minutos a Tonatiuh Martínez Aviña. Él es economista por la UNAM, consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un hombre con un pensamiento, digamos, de izquierda, no es de derecha ni es neoliberal, y analizó, me parece que muy a fondo todo este tema, y entre otras cosas, él decía que esto era algo fraguado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con un equipo en el cual participan antiguos promotores desde la iniciativa privada de esta idea de las afores, de la inversión en el extranjero y todo esto que estamos hablando. Pero Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Pues mira, a mí me parece muy importante que desde el gobierno de la República se tome esta decisión, porque efectivamente el sistema de pensiones, como se diseñó originalmente, era bastante injusto. La posibilidad de que tú te recibieras alguna forma más o menos decente de vivir al retirarte, se está cortando el sonido. Alberto, bueno, yo creo... En el toque de optimismo, Julio, Tonatiuh te decía que todavía faltaba algo del camino, que él esperaba que... Alberto Nájar, no se escucha bien tu sonido. Te recomiendo que por lo pronto quites la imagen de tu imagen y te quedes solo con el sonido, porque no se escucha, se congela tu voz. A ver, ¿aquí me escuchan ahora? Ahí te escuchamos. A ver, adelante, por favor. Vale, pues sí, como les comentaba, esta línea de internet que tengo aquí no está funcionando bien. Sí. Como les comentaba, por eso es que me fui hace rato, también me quedé yo como en la idea de que no sé qué había pasado. Pero en fin, esto corresponde más a un tema más de concepción de Estado o concepción de país que se empezó a moldear desde 1986, cuando México entró al GATT, el famoso GATT, y que se profundizó con Salinas de Gortari, esta idea de a menos Estado es mucho mejor. El problema está en que esa idea en el resto del mundo, en esas alturas del partido, ya no está funcionando tanto, puesto que no son pocos los ejemplos de países que están yendo en el sentido original de un Estado más protector. Porque lo que ocurrió en México fue que simple y sencillamente el Estado se convirtió en benefactor, pero de unos cuantos, y esos cuantos eran los cercanos al gobernante en turno. A mí me parece que también es importante en esta idea que tienen ahora de reformar el sistema de pensiones, que se ponga muchísima atención en para qué se está usando los recursos de los trabajadores, porque se están utilizando básicamente para financiar obras faraónicas, grandes proyectos, y de ese dinero de los trabajadores han salido algunos de los esquemas de megaproyectos que se puede considerar como un gran fracaso. No olvidemos, por ejemplo, que la autopista de México, a Ciudad de México a Acapulco, que duró años y años en construcción y remodelación por completo, recibió recursos de los trabajadores, se rescató, como decía Arturo, a OHL, y también con ese recurso se han utilizado para un montonal de cosas que no tenían el mejor propósito de protección de los recursos de los trabajadores, como es el origen central de esta idea del sistema de pensiones privado. Siempre y al parecer se propone abrirles más la puerta. Así es, exactamente. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado en eso, porque en México, desgraciadamente, a pesar de esfuerzos que pueda haber en este momento de este gobierno, todavía no existe la garantía ni las condiciones necesarias para proteger los recursos de los trabajadores. Las AFORE, las compañías, tienen la manga ancha para disponer de esos recursos, y en cualquier momento cualquiera puede declararse en quiebra, y eso significaría la pérdida del futuro y el porvenir de millones de personas. Como se construyó el modelo de pensiones, está hecho básicamente para proteger a las AFORES y dejarles protegidos a los trabajadores. Entonces, si se van a meter con este tema, que también se metan no solamente con las comisiones, que es lo que más a los trabajadores les llama la atención y les llega a molestar, sino el uso, el destino y la garantía de que esos recursos no se van a perder, no se van a dilapidar, que no se van a invertir en bonos chatarra, o se van a utilizar para financiar proyectos inviables, y que a final de cuentas
en algún momento, en alguna crisis económica, pues se le sume también la pérdida del dinero de los trabajadores, de millones de personas. Yo creo que si se van a meter con este tema, sería bueno que también incluyeran esta parte del sistema, que me parece ciertamente injusto, del sistema de pensiones mexicano. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Marta Samarripa, y en otro tema sigue la discusión sobre la designación de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Todo un problema y un debate que ha tenido a John Ackerman como uno de los partícipes con su voto disidente. Ha habido acusaciones contra Mario Delgado diciendo que no está cumpliendo con el mandato de cambio. Y bueno, ¿qué opinas sobre todo este proceso, Marta Samarripa? Pues yo creo, Julio, que como dice el dicho, la burra no era arisca, la hicieron. Hemos tenido una tradición malísima a la hora de que se ha convocado a este organismo autónomo e independiente. Si nosotros comparamos con aquellos años cuando era el gobierno el que convocaba las elecciones, las organizaba y las calificaba, bueno, que era una aberración. Si lo comparamos con esto, podemos decir, bueno, pero surgió el IFE, ahora INE. Sin embargo, existe una falla de origen, y es el hecho de que la suspicacia pues está basada en hechos que han ocurrido, y es que siempre hay un truco para el régimen anterior, que parezca que cambiaron las cosas, pero cambiaron un poquito o realmente no cambiaron, y en el caso del INE encontraron el camino, en el IFE también, bueno, pues no importa, los representantes que se van a elegir son cuotas de los partidos políticos, y entonces al final el tema de defender ciertos intereses se mantiene igual. Yo creo que de ahí parte todo este reclamo de Morena, de Mario Delgado. Me parece que él está defendiendo justamente que haya una imparcialidad. Entonces yo creo que sí exigimos los ciudadanos el tener un organismo que realmente funcione como de servicio a los ciudadanos a la hora de las elecciones. Recordemos que el fraude nos ha acompañado durante muchos años y que en 2018, aunque es una medalla que se ha querido colgar Lorenzo Córdoba, fíjense, hay democracia, ganó López Obrador, el candidato opositor. Eso no fue por ellos, no es porque ellos respetaran, es porque no les quedó de otra. Era tan grande la diferencia entre la votación de López Obrador en relación a Anaya y a mí, que aunque hubieran querido en el INE, no hubieran podido hacer nada, como lo pudieron hacer en el IFE de 2006, como lo pudieron hacer también en la elección de 2012. Siempre tendremos duda de qué pasó, y no solamente las presidenciales, las elecciones regionales, estatales, locales. Entonces, yo creo que está justificado que haya este reclamo. Creo que los ciudadanos necesitamos un INE que nos sirva a nosotros. Ellos parecen más preocupados por su salario superior al presidente que por servir a la democracia y a los mexicanos. Bien, Marta, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema que no necesita mayor presentación? Está ahí en el debate en estos momentos, Arturo. Bueno, creo que una vez más Mario Delgado exhibe las consecuencias de la centralización de decisiones que ha ejercido o que lo ha caracterizado como líder de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, y también la falta de oficio político. Ciertamente el reclamo de la mayoría legislativa es que es hora de crear un Consejo General del INE más equilibrado, no cargado totalmente a los adversos a la 4T, pero para ello la Cámara de Diputados y su liderazgo fue a jugar con las reglas anteriores. Aceptó esas reglas para ir a jugar eso, la integración de un comité técnico donde, conviene recordar, se integra con propuestas de distintas instituciones. 2 son propuestos por el INAI, uno es propuesto dos más por la CNDH, 3 por la Cámara de Diputados. En fin, este órgano donde quedó John Ackerman
en este órgano donde quedó el académico John Ackerman, pues lo mayoritearon, ¿no? Sencillamente, porque los propuestos tenían otros perfiles, tenían otra idea, y se dio o asistimos a la paradoja de que John Ackerman, formando parte del bloque de la mayoría, aparece como si fuera un representante de una minoría opositora que tiene que denunciar tropelías y maniobras y exclusiones de perfiles que sí reunían los requisitos, pero hay que recordar que la CNDH lo propuso a él, pero también propuso a otra persona. Sí. Propuso a Sara Lovera, una periodista que ya tiene muchos años, muy antiobradorista, ¿no? Digo, ahí estaba clara la jugada, ¿no? No sé por qué se sorprenden. Hubo esta falta de oficio político que nos lleva al absurdo de que ahora una oposición que constituye apenas el 30% de la Cámara de Diputados está exigiendo 3 de 4 posiciones. Digo, ese es realmente algo absurdo, y nos habla también de una nostalgia muy amarrada a los intereses, que es la nostalgia por cómo se arreglaban las cosas en el pasado reciente vía los acuerdos de la partidocracia o los acuerdos de las fuerzas políticas mayoritarias. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, pues este mismo tema, y le agrego un poquito esto. Esta conformación que se prevé significará, si no un retroceso, cuando menos un estancamiento en el proyecto de mejorar la vida democrática del país con un INE que pudiera corregir estas deficiencias, y que ahora con esta integración tal vez se estanque o se retrase ese proceso, Alberto? Pues sí, existe siempre la posibilidad de que se repitan los errores del pasado. A mí me parece que además de la falta de oficio político del que habla Arturo, que lleva a esta situación tan sui generis de que ahora sí los patos le tiran a las escopetas, por decirlo coloquialmente, también existe algo que me parece que que se está perdiendo de vista dentro de este debate, y que va un poco hacia tu pregunta, y es el hecho de que la pretensión que por lo menos se hizo pública por algunos días, de que se estaba buscando elegir consejeros cercanos a la 4T como para tratar de construir un INE a modo, me parece que es un error tratar de plantearlo de esa manera, porque lo más importante es que exista un organismo autónomo que tenga la suficiente objetividad e imparcialidad que garantice que no se repitan los procesos electorales como los vimos en el pasado. El riesgo está en que si no se tiene un INE con prestigio, si no llega un INE con, digamos, por lo menos un acuerdo más amplio, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en otros sectores y actores de la sociedad y sectores políticos, pues sí se corre el riesgo de que tengamos un aparato burocrático que no sirva realmente de mucho. ¿Qué tanto puede llegar a estancar la democracia? No lo sé, porque también hay que recordar que ya no estamos viviendo los tiempos del PRI, por ejemplo, aunque algunos crean que todavía estamos allí, y que el proceso que llevó a esa gran hecatombe electoral que fue el 2006 también está tratando de corregirse. Y a esto yo le añadiría también ese problema que existe en algunos sectores de Morena, de pretender aplicar la vieja estrategia del pasado y llegar a simplemente a una especie de totalitarismo, donde o estás conmigo o estás en contra mía, sin entender que este país es mucho más amplio que el simple culto al que puede llegar a ser el presidente López Obrador. Además, también existe, si bien esta oposición está muy, muy reducida, hace demasiado ruido, y está haciendo ruido también a nivel internacional. Ojo, es algo que en algún momento también tendría que revisarse, esa idea de que desde fuera se va a tratar de presionar para construir la idea de que México está acercándose a la Venezuela del Norte, como le llamaron este fin de semana en Twitter, o a un régimen que necesariamente requeriría la intervención de organismos internacionales, puesto que ese es el escenario que se pretendería construir. Internamente no se está garantizando el derecho a la libre elección.
Estamos hablando de algo parecido a lo que sucedió en Bolivia con toda la proporción guardada, donde intervención de gente como Almagro en la OEA y otros organismos que eventualmente ante una, digamos, estructura electoral que se considere o se pueda ver como débil o la ida cargada hacia un solo lado, puede haber esa tentación de hacer una especie de intervención como para tratar también de meter la cuchara, y en esos afanes están algunos de los opositores, y no, hay que recordar que Felipe Calderón es muy cercano a esos grupos, el mismo Vicente Fox a su manera. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ir en nombres y apellidos, sí, pero también en el modelo, el sistema electoral que se supone que debemos tener o transformar. Ahí entras al punto exacto, Alberto, creo yo, porque esta crisis alrededor del INE, a mí lo que me hace pensar es que ya huele a reforma electoral. No lo descartes. Que podemos ir a otra reforma electoral. Y el problema es que con personajes con tanta fuerza como es el López Obrador y con una oposición tan, insisto, pequeña pero muy ruidosa, no veo yo las mejores condiciones para que tengamos esa reforma electoral que, ojo, es justo por la existencia de un sistema de elecciones como el que tiene México, es que López Obrador pues le arrebataron la presidencia en 2006, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber esa reflexión. Si ya hubo algo parecido hace 14 años, yo creo que por congruencia no debería buscarse que se repitan esas condiciones. Es decir, hay que preparar el carro y pensar un poco más arriba, más hacia futuro, no solamente quedarte en nombre y apellido, por más que desgraciadamente la discusión se esté centrando solamente en este punto, creo yo. Bien, gracias Alberto. Marta Samarripa, con el poder derivado y el mandato de las urnas de julio de 2018, 30 millones de votos, y el mandato claro de cambiar, de transformar, entre otros terrenos, el de la lucha política democrática, ¿no debería Morena y sus aliados haber instalado sus propuestas incluso en el propio comité de evaluación, es decir, haber nombrado otro tipo de personas, o crees que finalmente debe hacerse como esta concesión para que se discuta de esta manera el tema de los consejeros en el INE? Pues quizá pudieron haber incluido a otras personas en el comité, sin embargo, bueno, pues esto no la tienen fácil. Yo coincido con la mayor parte de las opiniones que dijeron mis compañeros, yo coincido muchísimo, pero pues venimos todos de ese sistema en donde se hizo todo para que no hubiera democracia. A lo mejor no consiguieron negociar de la mejor manera posible, pero sí es un dato alarmante que esta oposición pequeña, pero ruidosa, como la ha llamado, creo que Alberto, pueda trastocar el ánimo de buscar que haya un equilibrio en el INE. Aquí el problema es que el INE quiere seguir conservando exactamente la misma postura, es decir, apoyar a los intereses de un grupo, que es el que finalmente permitió que los que están ahora estén ahí. Entonces ellos no están interesados realmente en abundar para la democracia, ellos están interesados en que las cosas se mantengan igual. Por otro lado, lo que dices tú del cambio tan contundente de los más de 30 millones de votos, bueno, esto sí te da un recordatorio de que el cambio es obligado. Quizá sí coincido en que una reforma electoral en este momento pues pudiera no ser lo más benéfico para el país, pero el fantasma del fraude, mientras el INE no sea realmente un organismo autónomo e independiente que sirva a los ciudadanos, mientras eso no ocurra, el fantasma del fraude va a continuar. Recordemos que se acaban de reunir Monreal y Delgado con el presidente para hablar del retraso en la aprobación de las leyes reglamentarias, el artículo 19, de hablar de la corrupción, pero también del fraude electoral. Si nosotros no ponemos todo de nuestra parte para que el fraude electoral sea erradicado del país, no siempre vas a tener un López Obrador con esa votación. Y una elección se debe respetar, como siempre se ha dicho, aunque el voto sea de una diferencia, ¿no? De un voto. Entonces,
Yo creo que, pues sí, a lo mejor Morena pudo haberlo hecho mejor, pero no lo tiene tampoco tan fácil, porque el INE lo está controlando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, entonces realmente ellos tienen la ecuación favorable hacia ellos. Y el hecho de que Morena intentara equilibrar, pues se les presentó muy complicado, porque se interpreta como lo han dicho, se interpreta como que, pues ya están como siempre, ¿no? Queriendo su cuota. Entonces aquí en este caso creo que el fundamento es buscar un equilibrio y no dejar que el INE, en lugar de ser garante de una elección democrática, se convierta en un garante de los intereses que tanto nos han afectado en el tema de la democracia. Ellos controlan el INE, pero Morena y sus aliados controlan las dos cámaras. Y hoy en la mañanera el presidente hizo un reclamo sobre el hecho de que en la Cámara de Diputados solamente pudieron introducir el tema del INE para ese periodo, y que dejaron fuera otras iniciativas que eran del interés de la presidencia, como el tema de los fideicomisos, ¿no? Bien, gracias, Marta. Arturo Cano, Ivonne Melgar, reportera de Excelsior que cubre este tipo de asuntos políticos, ha publicado ya, dice que el Pleno de los Diputados va a votar ya las 4 propuestas, que solo falta definir el método de votación, que se haga en bloque o de una por una, y dice que va Norma de la Cruz Magaña, luego Carla Astrid Humphrey, luego J. Martín Fernando Faz, y luego Uc-Kib Espadas Ancona. Esas serían las 4 propuestas que son las que desde un principio se han estado manejando en estas horas finales, como la propuesta de Morena y sus aliados. ¿Cómo ves estos nombres? Un ex líder del PRD yucateco. Así es. Muy buen cuadro, por cierto. Sí, sí. Carla Astrid Humphrey, una de las propuestas que el propio John Ackerman señaló críticamente, diciendo que tuvo una gran cercanía con consejeros panistas en el propio Instituto Federal y luego en el Nacional Electoral. Y bueno, pues va ella, que trabaja actualmente con Santiago Nieto Castillo, por lo cual pues en las redes sociales se está hablando de que esta sería una especie de posición, si no de él en lo personal, cuando menos de su forma de enfocar las cosas, del propio Santiago Nieto Castillo. En fin, ¿cómo ves estas propuestas y qué sucedería con estos nuevos nombres? ¿Tendrán la fuerza suficiente para empujar cambios adentro del INE? ¿Qué opinas, Arturo Cano? Es probable que Ivonne esté más informada que nosotros desde hace unos minutos, porque hemos estado aquí en el programa. Lo que yo sabía hasta antes de que entráramos al programa es que la oposición en la Cámara de Diputados ofrecía o sugería un arreglo salomónico, o sea, 2 y 2. Sí. Sí. Quería 2 con el 30% de los votos, ¿no? Arturo, pero 2 y 2 sigue poniendo la... Bueno, 2 y 2 de una lista ya depurada, de una lista donde ya no habían pasado muchas de las propuestas morenistas, ¿no? Sí, pero ya no habían pasado, pero ese 2 y 2 sigue perjudicando al que haya ese equilibrio dentro del INE, que no lo hay. Uh-huh. Bueno, entonces, si lo vemos con esa lógica, probablemente ni con los 4. Sí, pero nuevos consejeros. Los únicos espacios que había, esos 4. Sí, aunque recordemos que están esos 4 espacios y está además el consejero Ruiz Saldaña, que ha mantenido siempre una oposición a Lorenzo Córdoba, a las políticas, a Marco Antonio Baños, de tal manera que con 4 plenamente identificados, digamos, con el cambio político en México, más Ruiz Saldaña, serían 5 de 11. Y bueno, en esos rejuegos políticos a los que nos han acostumbrado siempre, pues en todos los países así sucede, pero bueno, bastaría con tener un voto más para cambiar la correlación de fuerzas en el INE y tener 6 votos de un lado y 5 del lado de Lorenzo Córdoba. Pero bueno, son especulaciones. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema, de estas especulaciones que estamos haciendo? Pues mira, a mí me parece que
híjole, como decía hace unos minutos, o sea, aquí el tema es el procedimiento, o sea, no han sido capaces de salirse de ese esquema de cuotas, hombre. Y a mí me parece que ese va a ser como el pecado de origen de este nuevo INE, independientemente del comportamiento que puedan llegar a tener en el futuro, en adelante. Vamos a tener un INE muy parecido al que ha sido criticado durante años, paradójicamente criticado y cuestionado por Morena, que ahora está avalando esta forma de elegir a los consejeros. Entonces, híjole, va a tener que haber muchísima observación hacia el trabajo de estos personajes que están ahora mismo, que al parecer serían ya votados. Yo no estoy muy seguro de que pueda haber como ese equilibrio o esa garantía de imparcialidad que se está necesitando en los próximos años, y tomando en cuenta el escenario que se viene, no solamente porque la elección del próximo año va a ser, dicen que va a ser la más grande de la historia, porque va a concurrir elecciones, con un INE que por los recortes presupuestales y por las críticas y la misma burocracia que ha permeado durante mucho tiempo, no estoy completamente seguro que vaya a tener la capacidad de manejar ese enorme cúmulo de elementos que implica una elección de ese tamaño. Las posibilidades de que se quiera meter mano a nivel local pues van a estar ahí presentes. Entonces, no sé, yo creo que habría que hacer una pausa. No estoy seguro que se pueda detener ya el proceso de votación, pero sí creo que puede llegar a tener alguna supervisión, por lo menos no sé si ciudadana o no sé si de otra índole, hacia el trabajo del INE, porque, insisto, lo que se viene adelante no es sencillo, y un INE que trae ya un pecado original de la forma como se están eligiendo estos consejeros, pues le va a costar, va a ser como ir cuesta arriba, ¿no? Si tomamos en cuenta también que solamente el proceso del próximo año va a ser difícil, pero imaginemos el 2022, cuando esta idea de la revocación de mandato que estableció el presidente, y que entiendo que ahí también va a tener participación el organismo electoral. Sí. El juego y las políticas, las presiones de esta oposición, como digo, pequeña pero ruidosa, van a estar de apeso. Y las presiones hacia los consejeros para tratar de influir en la forma, en la estrategia, en el procedimiento, porque acuérdense que los fraudes se hacen no solamente en la compra de votos, sino también en la forma como se elabora y se estructura la operación electoral. Alberto, pero tú piensas que 3 o 4 consejeros nos pueden ayudar con el problema de fondo, que es un sistema electoral que legal e institucionalmente está agotado. O sea, con 3 o 4 consejeros dejaremos de tener las elecciones más caras del mundo. No, por eso. Consejeros dejarán los gobernadores de meter mano en la integración de las OPLES, de los organismos políticos locales, electorales. Ese es el problema de fondo. Eso es lo que yo decía en la intervención anterior, que si nos quedamos en la discusión de nombres y apellidos, vamos a hacer a un lado ese gran problema que es el de veras, que es esta estructura, costumbre, estos usos y costumbres electoreros que tanto daño le han causado al país y que no se destierran con la 4T. O sea, la pura voluntad presidencial no es suficiente para quitar las mañas a muchísima gente formada en la vieja escuela política. O sea, está muy difícil corregir una mala costumbre de décadas. O sea, sí. Por eso digo que hay que pensar un poco más hacia arriba y no quedarnos solamente en nombres y apellidos. Bien, Alberto, gracias. Marta Zamarripa, me da la impresión de que se privilegió y que esa fue pues la gran trampa o el gran error o el gran descuido. Se privilegió el oficio burocrático electoral y se pensó en tener a quienes se sabían los artículos adecuados de la ley o de los reglamentos, el funcionamiento específico de cierta organización electoral. Es decir, se privilegió, y lo vemos, 3 de los 4 que se están mencionando como los presuntos finalistas de este proceso, pues 3 son especialistas, por llamarle así, en años anteriores y en muchos años, en ese tipo de oficio electoral que es el que se supone que se quería cambiar. Me parece, Arturo Cano tiene los datos de este compañero yucateco Espadas, que fue miembro del PRD, parece que es el único que tiene un perfil, digamos, de lucha social, de sentido de cambio, pero creo que se privilegió la técnica electoral por el compromiso explícito y demostrado de cambio en este proceso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas, Marta Zamarripa? Yo creo que tienes razón, efectivamente sí, porque tú tendrías que haber buscado a gente
con otro tipo de compromiso, y no lo hicieron. Es verdad que, como dice Arturo, bueno, pues 4, no te van, aunque tuvieran los 4, no te va a hacer cambiar la coordinación, pero te ayudaría un poquito, ¿no? Hubiera menos desbalanceado. Sí creo que no hicieron el cambio necesario. Fíjate nada más, podemos estar en la antesala de un combate a la corrupción inédito en el caso del criterio de oportunidad y Lozoya. Podemos estar en un cambio en donde, aunque no sea suficiente lo que se ha acordado en el tema de las pensiones, es un gran paso. Sin embargo, el que es inamovible es el INE. Fíjate nada más, fíjate qué tremendo que esta institución no la puedes mover. Justo los que deberían de ser los garantes de la democracia, no los puedes mover para que sean antidemocráticos. O sea, si tú tienes ahí a consejeros que responden a otros intereses que ya vienen de sexenios anteriores o del sexenio anterior, ¿qué tanto pueden hacer? ¿Cuál es su margen de maniobra? Morena puede haber cometido errores, puede estar en el mismo sistema de cuotas que tuvieron los anteriores y a los que misma izquierda criticaba. Todo eso es verdad. Sin embargo, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene Morena? Y esto es un absurdo y es una contradicción, porque teniendo la votación y esa voluntad de cambio que expresaron los ciudadanos, no pueden hacer nada contra el INE. Es como si Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los que lo siguen sean intocables. Entonces, están representando un enorme obstáculo para que haya democracia. Y no es solamente que tengamos la democracia más cara del mundo, es que sigue habiendo el riesgo muy fuerte de que vaya a haber fraude. Imagínate los gobernadores, o sea, simplemente el tema de los gobernadores, ellos van a llevar mano. ¿Qué va a hacer el INE? Se va a hacer de la vista gorda, seguramente. Claro, Marta, gracias. Arturo, pues yo, algo que tú ya has esbozado, a mí me parece que finalmente Morena tenía la posibilidad de haber hecho este cambio con los 3 miembros del comité de evaluación que pudieron haber sido de otro perfil, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora está en la misma línea política de la Cuarta Transformación y que presentó a John Ackerman, pero bueno, ahí pudo haber sido. Desde ahí me parece que viene un error que hoy los ha entrampado en que los perfiles de las quintetas finalistas correspondan a criterios que no eran los de la 4T ni los de Morena, y Morena cedió desde ahí un proceso que hoy tiene que votar como sea, en una especie de menospeorismo, es decir, busca el menos peor y sácalo adelante. ¿Qué opinas, Arturo Cano? La falta de oficio político, Julio, y la inercia de las instituciones construidas a lo largo de nuestra fallida transición, digamos, si tomamos como punto de partida la reforma electoral del 96, diríamos que llevamos ya casi 25 años en esta historia, durante los cuales se ha creado, se ha fortalecido, constituido toda una capa burocrática alrededor del tema de las elecciones, de expertos que brincan de un lado a otro, ¿no? De un consejo estatal al consejo federal, de una fiscalía, o una maraña de organismos e instituciones que se han creado en torno al tema de las elecciones, ¿no? La mayoría de los perfiles eran justo de personajes que han trabajado en instituciones electorales y no de personajes que pues, podrían tener un conocimiento, digamos, adecuado, moderado, no ser considerados expertos, pero que tuvieran la credibilidad y la confianza, la capacidad, la posibilidad de generar confianza en los ciudadanos por sus perfiles, por sus historias, ¿no? A Uquibe Espadas, que creo que es el único que está fuera de ese perfil, yo lo conozco desde hace muchos años, representando yo allá en Yucatán, como un dirigente que, pues es de esos que desde niños eran del Partido Comunista, ¿no? Era pionerito con pañoletita y toda la cosa, un hombre muy sólido, muy conocido en el ámbito yucateco, que escribe, por cierto, crítico del obradorismo. No es un digamos, no es un cuadro de la 4T, y creo que es uno de los pocos que apoyan los dos bandos, ¿no? Precisamente por eso.
Pero bueno, pues ese es uno de los problemas que se nos presenta en el ámbito electoral y en muchos otros ámbitos donde se construyó este mito de que esto es para los iniciados, para los técnicos, para los expertos solamente, y en el fondo lo que hay es un desprecio de la política, ¿no? Ahí. Sí, gracias, Arturo Cano. Bueno, pues son las 3:04 p.m. Les propongo una última pregunta para ir cerrando esta mesa de periodistas, porque estamos en el que el avión presidencial ya llegó a las 2:36 p.m. Estamos con este tema que está por ser votado en la Cámara de Diputados de los nuevos consejeros del INE. Hemos dado un repaso a otros asuntos y Lozoya, pues reponiéndose de su anemia y preparándose para sus siguientes intervenciones artísticas cantoras. ¿Cómo ves lo de...? No son quirúrgicas. De las dos, pero es quirófano musical, preparatorio también de las cuerdas bucales para el canto que viene. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues mira, efectivamente es paradójico que, como decía Marta Samarripa, tenemos enfrente uno de los casos que van a marcar, no sé si por historia, pero por lo menos va a posicionar el tema de la lucha anticorrupción o reposicionarlo al menos en lo que resta este año, y va a ser muy útil para la contienda electoral del próximo año. Habrá que ver hasta qué punto la información que trae Emilio Lozoya pueda llegar hasta las altas esferas. Ya empieza a hablarse de que además de los personajes que se han estado mencionando como gobernadores, exdiputados, excandidato presidencial Anaya, ya se está incluso mencionando la posibilidad de que los videos, el videoescándalo alcance paradójicamente a uno de los promotores del videoescándalo del desafuero, a Carlos Salinas de Gortari, que para que si ese fuera el caso sería una pirueta de la historia bastante divertida, si lo queremos ver en ese término. Yo creo que el caso Lozoya, como hemos conversado en otras ocasiones, es un elemento muy importante para el presidente López Obrador. Le permite tener una batería importante de información con la cual responder a quienes han sido sus adversarios de hace 2 años, y también le permite en algún momento dado pues posicionar a su proyecto con miras, insisto, no solamente al 2021, sino también al 2022, que me parece que es la aduana más importante más allá de la elección de gobernadores y diputados. Entonces, sí, el caso Lozoya, pues habrá que ver en qué tono va a entonar su información y a ver hasta dónde llega. Aquí el tema, y con esto quiero cerrar, es el riesgo que existe de que esto se quede nada más en una estrategia política, porque ya en los tribunales, lo hemos conversado en otros momentos, la posibilidad de que los que sean probablemente imputados puedan alegar violación al debido proceso por tanta publicidad, incluso desde el púlpito presidencial, que se le ha dado a este caso. Entonces, habrá que tener mucho cuidado de hasta dónde puede llegar efectivamente el caso Lozoya, si va a tener un gran efecto político electoral o realmente va a hacer un golpe mortal a esta enorme estructura de corrupción que tanto daño ha hecho al país, y eso solamente se puede echar abajo con sentencias condenatorias y con el ejemplo para la no repetición, Julio. Gracias Alberto. Marta Samarripa, sobre este tema de Lozoya y dónde andará, dónde quedó Lozoyita. Pues qué bueno que esté bien resguardado, porque creo que Lozoya, ante todos los posibles señalamientos e informaciones y pruebas que va a entregar o estará entregando, sí corre un riesgo incluso de su vida, ¿no? Entonces qué bueno que estén resguardándolo bien y que esto permita que él pueda declarar y que su integridad física no sea violentada. Uh-huh. Lo que a mí me llama mucho la atención el tema de la revocación de mandato, porque todas las consultas previas que hizo López Obrador siempre fueron consultas en donde no intervenía el INE. Entonces, esto es un riesgo para la revocación de mandato de él, si el INE es el que va a llevar mano en cómo se va a contabilizar
la votación de la gente que decidiera que se quedara o se fuera. Así que yo creo que este es otro de los puntos en donde el INE representa un riesgo para la democracia mexicana. En el caso de Lozoya estamos ante una situación inédita, aunque sí se ha utilizado en otros momentos esta figura no muy vieja del criterio de oportunidad, no había llegado a un punto de un nivel de esta envergadura. Mucha gente no lo entiende y te contestan, no, encarcelen a todos. Bueno, si encarcelas a todos, incluyendo a Lozoya, eso es imposible porque los otros no los tendrías sin las declaraciones de Lozoya. A mí me parecería muy difícil que la negociación que hicieron no sea realmente sólida, porque les afectaría a ambos. O sea, en el caso del presidente, que está por primera vez haciendo un combate a la corrupción, en donde también por primera vez está demostrando que había una voluntad política de él para hacer ese combate a la corrupción. A él no le conviene quedarse solamente en que sea este acuerdo al que se llegó, este criterio de oportunidad. A él no le conviene que solamente sea para hacerle creer a la gente y tener imagen de que se intentó. Si lo hiciera así, pues afecta su propio proyecto que está fundamentado justamente en el combate a la corrupción. A Lozoya tampoco le conviene, porque él no está viviendo por una reducción de pena. Él está viviendo para que no haya ejercicio de la acción penal en su contra. Y lo del debido proceso, que es un dato que efectivamente hay que cuidar, ojalá a partir de ahora lo hagan, porque la verdad es que México sí tiene un gran deseo de ver esa foto. Acuérdense, antes decían en los tiempos del pasado, el que se mueve no sale en la foto. Ahora es al revés. Ahora queremos esa foto sin que no se mueva ninguno, porque esa sería una imagen en contra de la corrupción que podría quedar para la historia. Imagínense que podamos tener retratados a todos estos personajes corruptos que hundieron a México por sus acciones de corrupción. Así que yo creo que podemos esperar muchísimo de lo que revele Lozoya. Lozoya quiere estar libre, Lozoya quiere no tener ya nada que ver con la justicia. Creo que su problema de salud es real, a pesar de todas las suspicacias, porque aquí en México siempre somos muy suspicaces. Y creo que donde esté resguardado, que bueno, no sé si esté en algún sitio militar, en alguna instalación del ejército, pero donde esté es muy bueno. Y creo que hay una enorme expectativa de todos los mexicanos para que se haga justicia. Entonces vamos a dar oportunidad a que hable, a que presente las pruebas y a que nos demuestre este gobierno que está hablando en serio. Oye, Marta, me llama la atención lo que dices de que puede estar en una instalación militar Emilio Lozoya, porque si se demostrara judicialmente que habiendo dicho que está en un hospital del sur de México recibiendo atención médica y se demostrara que estuviera en una instalación militar, pues eso sería un montaje que podría echar abajo el debido proceso, como en el caso de Florence Cassés. No sé, porque aquí tienes que ver que lo primordial es que la Fiscalía es responsable de la vida de Lozoya, y no solamente de la vida de Lozoya, de los familiares de Lozoya. Entonces, yo no sé si aquí se pueda hablar de un montaje como los que ya se han conocido en el pasado, o aquí se está hablando de una protección que la tenían que hacer. Los medios dijeron que estaba en el Hospital Ángeles. Imagínate, tú vas a creer que puede estar un personaje con la importancia que tiene Lozoya para el tema de la justicia y de la corrupción, con tan poca protección, porque los medios cuando te dijeron que estaban en ese hospital, también te dijeron que era muy discreta la vigilancia. Sí. Yo creo que esto es algo que no se debe haber informado y creo que es algo que no puedes confirmar. Tú no puedes confirmar que estuviera en un hospital militar. Tú no puedes... Oye, Marta, pero ¿cuál importancia? Si yo esta semana he leído a varios columnistas que dicen que el gobierno de López Obrador nada más está buscando distraernos con un personaje de segundo nivel. Pero no es él, Arturo. No, este personaje es el que... Bueno, yo voté, yo reía carcajadas con varias columnas en la semana porque eran muchas explicaciones en ese tono o en ese sentido, o tratando de establecer un paralelismo con otros sexenios
y hablando de esto como el quinazo de López Obrador, ¿no? Más que para un quinazo les hace falta la bazuca y el muerto que sembraron ahí en Ciudad Madero, ¿no? Ciudad Madero, sí. Yo no creo eso, Arturo, ¿sabes por qué? Porque de verdad López Obrador necesita demostrar esa lucha en contra de la corrupción. Y eso de personaje en segundo nivel, si te involucra a tanta gente y te dan las pruebas de todo ese montón de políticos, e incluso de empresarios, recordemos el caso de Ancira, de AMSA, bueno, entonces realmente no es cuál es el nivel. De hecho, no está fundamentado el criterio de oportunidad en que un personaje te revele información de gente de más rango que él. No, digo, lo decía irónicamente, por supuesto. Digo, por supuesto que Lozoya era parte del primer nivel, digo, Claro, pues nada más hace falta que veamos el spot de campaña de Peña Nieto, donde aparece allá a un lado de Nuño y de Videgaray, ¿no? Pues era parte del primer círculo. Era cercanísimo a Peña Nieto, ¿no? Entonces, imagínate, cuando se menciona a Videgaray, dices, bueno, no me sorprende que lleguen hacia un secretario de Estado, porque tenemos a Rosario Robles en prisión y tenemos en Estados Unidos a Genaro García Luna. Eso no sorprende, pero que ya se mencionen candidatos presidenciales como Anaya o expresidentes como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, ahí estamos hablando de otro asunto. Yo siempre me haré la misma pregunta que yo se les he hecho a ustedes, si efectivamente México tiene el soporte institucional para llevar a juicio a un expresidente. Esa es la pregunta para la que yo no tengo respuesta. Bien, gracias Marta. Arturo Cano, te toca cerrar esta interesante mesa de periodismo, así es que por favor, tus palabras. Pues yo creo que el caso de Lozoya nos va a dar todavía mucho en qué entretenernos o en qué interesarnos. Por supuesto que se trata de un caso muy importante para la vida pública del país y esperaríamos que la Fiscalía con su carácter autónomo sea tan pulcra como transparente en la manera como lleve este asunto, porque de este desenlace dependen muchas cosas. Bien. No solamente desde el punto de vista de las posibilidades electorales del movimiento del presidente, sino desde el punto de vista del saneamiento real de nuestra vida pública y de saber si efectivamente estamos en la antesala de acabar con para decirlo en los términos del cronista clásico, con este tremendo y terrible flagelo de la corrupción. Oye, Marcos, una cosa más quiero agregar, que por eso se enoja el fiscal, porque hay revelaciones que pueden alterar el debido proceso, y estamos hablando de Santiago Nieto. Ya. Bueno. Alberto Nájar, pues ¿algún comentario o ya cerramos esta mesa, Alberto? Pues básicamente que siempre va a estar esa teoría de la conspiración respecto al caso Lozoya. A mí me parece que apenas está empezando todo esto y ojalá, como decía hace un rato, pues sí termine realmente en tribunales, porque como coincido con Arturo, pues esto no es nada más una cuestión meramente electorera. Es un paso importante para que empiece a purificarse, si usamos el término favorito del presidente López Obrador, purificarse la vida pública, y también para que esto empiece a tener un combate efectivo a una de las consecuencias de un sistema tan corrupto como el que permeó durante mucho tiempo, que es la desigualdad. Porque este país es muy desigual, en parte también por la corrupción, y yo creo que nada más por eso vale la pena que este tema no se quede nada más en una estrategia mediática o en el típico pan y circo de otros años. Bien, pues muchas gracias a los tres. Marta Zamarripa, muchas gracias. Gracias, Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Arturo Cano, gracias. Muchas gracias, Julio, y gracias a los que nos oyeron y miraron. Sí, señor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo desde el otro lado de la pantalla. Eso, muy bien, sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres, ya nos veremos la próxima semana. Gracias y seguimos en contacto.